Ok, vamos a continuar. Entonces, lo que vamos a ver a continuación son los tres pasos o las tres partes del proceso de traducción. Recordemos que cada proceso, replicación, transcripción y traducción, lo podemos dividir en tres partes: la iniciación, la elongación y la terminación. Además, podemos hacer una distinción entre esos tres procesos en los procariontes y en los eucariontes. Ya hemos platicado un poco acerca de las diferencias en términos estructurales de los componentes de la traducción en eucariontes y en procariontes. Por ejemplo, habíamos comentado que una de las unidades que utilizábamos para describir el tamaño de las subunidades de los ribosomas con base en su comportamiento en la ultracentrifugación, pues eran las unidades Svedberg, entonces, o las unidades S. En procariontes teníamos un ribosoma formado por una subunidad grande y una subunidad pequeña. En realidad en procariontes y en eucariontes es igual, pero en procariontes la subunidad grande es 50S y la chica 30S. Y sumados eran, más bien, y el ribosoma completo era 70S. Aquí vemos un esquema en el cual se pretende mostrar cómo es que se ensambla un ribosoma. Tiene una subunidad pequeña, una subunidad grande, la 30S, la 50S, y tenemos aquí tres sitios: el sitio A, el sitio P y el sitio E. Estos sitios se forman al ensamblarse la subunidad pequeña y la subunidad grande. Estos sitios, como dice aquí, tenemos el sitio A, que es el sitio del aminoácido, es el sitio en donde se va a unir un aminoácido RNA con un aminoácido cargando. El sitio P, que es en donde se va a catalizar la formación del enlace peptídico entre los aminoácidos, y el sitio E, que es el sitio de salida o el sitio de éxito. Nada más para esquematizar algunos de los elementos que necesitamos para la iniciación de la traducción. Son el ribosoma, por supuesto, el RNA mensajero, que ya sabemos que va a traer una secuencia que vamos a leer en codones o tripletes y que va a ser interpretada por el ribosoma para producir proteínas. ¿Quién va a interpretar ese mensaje o quién lo va a leer directamente? Va a ser un aminoácido un RNA de transferencia, un RNA que tiene estructura tridimensional, que es lo que estamos viendo aquí, como en tallo y asa. Recordemos que hay algunas regiones que se autocomplementan consigo misma y eso permite que se generen estos patrones estructurales. Ahora, también recordemos del RNA de transferencia que tiene dos elementos fundamentalmente. Tiene más, pues, pero fundamentalmente tiene el anticodón, es decir, la región en donde tenemos el triplete que va a ser complementario antiparalelo al codón, y por otro lado, en el extremo 3'OH libre se ha unido un aminoácido por la aminoácido RNA sintetasa. ¿Okay? Además, vamos a tener los initiation factors. Recordemos nuevamente, C y F son initiation factors, factores de iniciación, y tenemos en procariontes 1, 2 y 3. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es lo que ocurre al inicio? Tenemos la subunidad pequeña del ribosoma. Esta secuencia que está aquí es la 16S. Recordemos que había algo interesante en esa secuencia. Había una secuencia llamada Shine-Dalgarno. Perdón, había una secuencia complementaria a una región del mensajero llamada Shine-Dalgarno. Es decir, esta secuencia, que forma parte junto con otras proteínas de la subunidad pequeña del ribosoma, va a unirse de manera complementaria antiparalela a una región del RNA mensajero llamada Shine-Dalgarno. Para comenzar, el factor de iniciación 1 se va a unir al sitio A y el factor de iniciación 3 se va a unir a la subunidad pequeña del ribosoma. El rol del factor de iniciación 1 es evitar que un aminoácido RNA, que un RNA de transferencia que trae un aminoácido se incorpore al sitio A de manera prematura. ¿Qué quiere decir de manera prematura? Es decir, que no se incorpore hasta que el ribosoma esté totalmente ensamblado.
el factor de iniciación 3 se va a asociar a la subunidad pequeña del ribosoma y va a impedir que el ribosoma se ensamble de manera prematura. Eventualmente va a llegar el RNA mensajero que, como ya hemos mencionado, tiene una secuencia Shine-Dalgarno complementaria al RNA ribosomal 16S. Por lo tanto, pueden interactuar, se complementan, ya que las secuencias son complementarias antiparalelas. Y aquí arriba vemos un esquema del RNA mensajero, donde se remarca en rosa la secuencia Shine-Dalgarno. Un tipo de secuencia Shine-Dalgarno consenso, es decir, la secuencia más común, digamos, que se presenta en esta estructura. Y del otro lado, el RNA ribosomal 16S con la secuencia complementaria antiparalela. Existe otro initiation factor, el 2 justamente, que es el que va a acarrear al tRNA con el aminoácido o el aminoacil-tRNA. Y el factor de iniciación 2 es GTP dependiente. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener que hidrolizar el enlace fosfodiéster entre los fosfatos del GTP, y esa energía es la que va a utilizar para ensamblar para poner el RNA de transferencia en el sitio P, de esta manera. Entonces, este es el complejo, casi estamos por iniciar. Lo que necesitamos es que en el sitio P esté el codón de inicio, que IF2 haya traído consigo al tRNA de la metionina, que IF1 esté estorbando en el sitio A para que no entre prematuramente un aminoácido, e IF3 esté evitando el ensamble prematuro del ribosoma. Ok, entonces se gasta el GTP, con eso se liberan los factores de iniciación y se ensambla el ribosoma. Finalmente tenemos el complejo de inicio. Entonces, ¿quién forma el complejo de inicio? El ribosoma ensamblado, RNA mensajero con Shine-Dalgarno unido al 16S, el tRNA de la metionina unido al sitio P y reconociendo el codón de inicio, que es el AUG. Muy bien, la parte de la elongación depende de otros tres factores. EF2, recordemos EF ahora es Elongation Factor, EFTU, EFTS y EFG. EFTU es otra enzima GTP dependiente, quiere decir va a usar la hidrólisis de los fosfatos del GTP para, en este caso, para traer consigo al RNA de transferencia, el aminoacil-tRNA, que se va a unir al sitio A. Entonces, recordemos, el sitio A es el sitio del aminoacilo, aquí es donde va a incorporarse un nuevo aminoacil-tRNA. ¿Cuál? Pues aquel que tenga el anticodón de GCU. En este caso el anticodón sería CGA, y ese codón codifica para alanina. Entonces EFTU tiene la función de traer el anticodón correspondiente, el aminoacil-tRNA que tenga el anticodón correspondiente. Ahí está la acción de EFTU. Una vez que EFTU coloca el aminoacil-tRNA en el sitio A, también tiene la actividad correctora, es decir, tiene la actividad de censar que efectivamente el apareamiento codón-anticodón se haya llevado de manera adecuada, y si no es así, es capaz de disociar el aminoacil-tRNA incorrecto. Ahí tenemos a dos aminoacil-tRNA, el de metionina en el sitio P, el de alanina en el sitio A. EFTS es un factor de elongación que se encarga del reciclado de FTU, es decir, una vez que FTU gastó su GTP para esta actividad de poner el aminoacil-tRNA en el sitio A, entonces EFTS, que es otra enzima GTP dependiente, va a usar este fosfato para reactivar a FTU y que FTU pueda acarrear al siguiente aminoacil-tRNA.
Dentro del ribosoma, en la subunidad grande, recordemos que había dos secuencias particulares. La secuencia 23S, que era para procariontes, y 28S para eucariontes. En su momento yo les comenté que estas secuencias eran la parte del ribosoma encargadas de la síntesis o la catálisis del enlace peptídico. Es decir, el rol de esas secuencias es promover la formación del enlace peptídico, que ya sabemos que se forma entre dos aminoácidos, entre el amino de aminoácido 1 y el carboxilo, entre el carboxilo del aminoácido 1 y el amino del aminoácido 2. Entonces este es un zoom. Aquí se ve que en P tengo a la metionina, en A tengo a la alanina, y se va a llevar a cabo aquí la catálisis, catalizada sin más ni menos que por un RNA ribosomal, que es el 23S en procariontes. Se lleva a cabo la formación del enlace peptídico y formilmetionina se disocia de su tRNA. ¿Okay? Después falta otro elongation factor, EFG. EFG también es un GTP dependiente. Lo que va a hacer es promover la traslocación del ribosoma en un codón. Es decir, lo que va a hacer es gastar un GTP o usar la energía de la hidrólisis de un GTP para que el ribosoma se recorra en una posición. Entonces, si se recorre en una posición, el inicio del codón de inicio, que es el de metionina, va a quedarme en el sitio E. El codón GCU, que es el de la alanina, va a quedar en el sitio P, y el sitio A va a quedar disponible para que se una un nuevo aminoácido tRNA, así como lo vemos aquí. Entonces vean, se está recorriendo el mensajero, en realidad se está recorriendo el ribosoma en una posición con respecto al mensajero. Entonces me queda el sitio A disponible. ¿Quién va a entrar aquí? Pues depende de cuál sea el codón que esté aquí. EFTU va a traer a un nuevo aminoácido tRNA, justamente aquel que tenga el anticodón complementario. Bueno, se disloca EFG y comienza nuevamente el ciclo. Entonces EFTU trae al nuevo aminoácido tRNA que tiene el anticodón complementario a este, se une, gasta su GTP, se disocia, y ahora el ribosoma va a catalizar la formación del enlace peptídico. Se forma el enlace peptídico y viene EFG para traslocar el ribosoma en una posición o en un triplete sobre el mensajero. En el sitio A me queda un nuevo codón y viene un nuevo EFTU, que ahora trae a un aminoácido tRNA de la prolina, que es justamente la que tiene el anticodón de CCC. Este proceso se lleva a cabo un número n de veces, dependiendo de cuántos aminoácidos tenga la proteína del RNA mensajero, hasta que encontramos uno de los 3 codones de paro. Había 3 codones que no codificaban para ningún aminoácido. Esos codones son UAG, UAA y UGA. Esos codones no tienen una interpretación en términos de aminoácidos. Lo que implica que aparezca uno de ellos es que va a terminarse la traducción. ¿Cómo se termina la traducción? Cuando aparece uno de estos codones, hay otros factores, ya estamos en la terminación. Esos factores se llaman RF, Release Factors. Entonces tenemos RF1, RF2 y RF3. Según el anticodón de término, el codón de término que aparezca, se puede unir RF1 o RF2. RF3 no se une al codón, RF3 parece que se encarga de liberar las subunidades de los ribosomas. Entonces, cuando llega el codón de término o uno de ellos, el release factor se va a unir ahí, va a impedir que otro aminoácido tRNA se incorpore al sitio A y va a promover la disociación del péptido que ha nacido en el ribosoma.
Entonces se disocia todo, se disocian las dos subunidades del ribosoma, se disocia el RNA mensajero, que puede ser utilizado por otro ribosoma para volver a sintetizar la misma proteína, se disocian los tRNAs y comienza nuevamente el ciclo. Ahora vamos a ver un poquito de la traducción en... Ok, antes de eso, en procariontes tenemos una estructura llamada polisomas. Los polisomas es esta estructura en la que en un solo RNA mensajero se pueden ensamblar más de un ribosoma. En este caso vemos que aquí se ensambló un ribosoma, pero que hay varios ribosomas montados sobre el mismo mensajero. Recordemos que EFG lo que está haciendo es promover la translocación de los ribosomas de codón en codón. Por lo tanto, cada ribosoma va avanzando sobre el RNA mensajero. Lo que es de esperarse es que cada ribosoma, mientras más adelante vaya sobre el mensajero, mayor va a ser, o de mayor longitud va a ser el péptido que está sintetizando, hasta que termina y se libera una proteína. Entonces, un solo RNA mensajero sirve para la síntesis de más de una proteína equivalente. También recordemos que en procariontes había una característica específica de los RNAs mensajeros, que es que eran policistrónicos. Esto lo que quiere decir es que cada mensajero tiene dentro de sí la información para más de una cadena polipeptídica. Por lo tanto, si nosotros suponemos que varios ribosomas se ensamblan sobre el mensajero para sintetizarlos en fila, digamos, entonces un solo mensajero sirve para varias cadenas polipeptídicas de diferente tipo, ¿ok? Y varias copias de cada proteína. Ahora sí, vámonos a eucariontes, y en eucariontes, en el inicio de la traducción, primero vamos a ver que tenemos la formación de algún tipo de estructura más compleja. Recordemos cuáles son las modificaciones post-transcripcionales del mensajero en eucariontes. Eran dos en particular. Una, que en un extremo, en el extremo 5', vamos a tener un CAP. El CAP es el 7-metilguanosil pegado 5,5 al extremo 5' libre del mensajero. Y del otro lado, en el extremo 3' o H libre, vamos a tener una poliadenilación, ¿ok? Entonces este es un mensajero típico de eucariontes. Ahora, el extremo 5', donde está el CAP, es reconocido por un initiation factor. Como es de eucariontes, recordemos, vamos a ponerle E minúscula, entonces es Eukaryotic Initiation Factor, EIF. EIF4E es el que va a reconocer al CAP. Por el otro lado vamos a tener a PABP, o la Polyadenyl Binding Protein, o la proteína de unión al polia. Y ensamblado este factor en el 5' y este factor en el 3', se van a unir a una proteína o a un complejo de andamiaje llamado EIF4G. Entonces aquí lo que nos dice este diagrama es: tienes EIF4E unido al CAP, EIF4G funcionando de andamio, EIF4A dentro de este oligómero, y PABP, o la proteína de unión al polia. Vamos a reconocer algunos complejos. No es necesario que nos aprendamos todas las subunidades o los factores de iniciación en eucariontes que van a participar en estos procesos, pero por ejemplo podemos reconocer algunos complejos importantes. Voy a destacar de entre ellos al 43S y al 48S. El 43S es el complejo formado por EIF2, EIF3 y el metionil tRNA. Este complejo pues trae a la subunidad chica del ribosoma, trae a los factores de iniciación en eucariontes 2, 3 y a la al metil tRNA. Por otro lado, ya sabemos que el mensajero
va a tener unidos a los factores 4e e IF4e en el extremo 5' donde está el cap, EIF4G, que va a estar generando, digamos, el andamio para que esto forme un tipo de loop, ya que EIF4G reconoce tanto a E como a la PABP, a la Polyadenylate Binding Protein. Ahora, este complejo 43S se une a este complejo que se ha formado en el mensajero. Una vez que se ensamblan, esto es el 48S. Ok, este es un esquema que representa lo mismo, es un RNA mensajero de un eucarionte que en el 5' tiene el cap, reconocido por EIF4E, en el 3' tiene el polia reconocido por PABP, la E y la PABP son reconocidas por EIF4G, que funciona de andamio. Por aquí aparece EIF3, que va a participar en el ensamble del ribosoma con el mensajero, ya que aquí no existe una secuencia Shine-Dalgarno con la cual puede interactuar el mensajero directamente con el ribosoma. Necesitamos que se forme este andamio a través de proteínas para que el ribosoma se ensamble, digamos, en el mensajero. En el mensajero, río abajo, vamos a encontrar el sitio de inicio de la traducción, que es el codón AUG, en el cual es reconocido por el anticodón de la metionilTRNA. Y bueno, aquí está todo el gen. Hasta que termine, recordemos que las regiones en verde, que son las no traducidas, les llamamos UTRs o Untranslated Regions. Y aquí hay una tabla que nos muestra cuáles son las principales funciones de los principales factores en la traducción. En bacterias o en procariontes recordemos, tenemos EIF1, EIF2, EIF3. 1 evitaba la unión prematura del tRNA al sitio A. 2 facilitaba la unión de la formilmetionilTRNA a la subunidad 30S. 3 se une a la unidad 30S para evitar el ensamble prematuro del ribosoma. En eucariontes van que tenemos un poquito más de factores de iniciación. EIF2, que facilita la unión de la metionilTRNA a la subunidad 40S. Ojo, aquí 2 está fungiendo más o menos el mismo papel que el 2 en procariontes. 2 facilita la unión del metionilTRNA. En bacterias también el 2 era el que facilitaba la unión de formilmetionilTRNA. 2B y 3 son primer factor que se une a la subunidad 40S del ribosoma y facilita los pasos posteriores. EIF4A es una helicasa. La helicasa funciona en el caso en el cual el mensajero tenga secuencias autocomplementarias y por lo tanto esté formando estructuras tipo tallo-asa que impidan al ribosoma leer el mensaje. Entonces necesitamos una helicasa para extender el RNA mensajero. EIF4B se une al RNA mensajero y facilita el barrido del ribosoma a lo largo del mensajero hasta encontrar el codón de inicio. EIF4E se une al extremo 5' del RNA o el cap. También le llamamos capucha, caperuza, casquete, etc. EIF4G ya sabemos que es el andamio, ¿no? Se une a EIF4E y a la Polyadenylate Binding Protein. EIF5 promueve la disociación de otros factores de inicio de la subunidad 40S. EIF6 facilita la disociación del ribosoma 80S inactivo en subunidades 40S y 60S. EIF6 va a participar en la disociación. Después de la iniciación viene la elongación. Y en eucariontes tenemos 3 factores de elongación que son totalmente equivalentes en función a los 3 factores de elongación de procariontes. Entonces, en procariontes teníamos al EF2,
EFTS y EFG. En eucariontes E, que es Eukaryotic Elongation Factor 1A, es el equivalente al TU. EEF1 beta gamma es el equivalente al TS y EEF2 es equivalente al EFG. Por lo tanto, este va a tener la actividad de acarrear consigo al aminoacil-tRNA. Este va a tener la actividad de reciclar al TU, en este caso el de aquí. Y este va a ser la traslocación del ribosoma para avanzar en un codón sobre el mensajero. Al final también tenemos los mismos 3 codones de inicio. ¿Por qué? Porque recordemos que el código genético es universal. Entonces, si tenemos UAG, UGA, UAA, vamos a terminar la traducción. Y la traducción, análogamente a como termina en procariontes, va a ser dependiente de proteínas llamadas release factors o factores de liberación. Y le ponemos la E minúscula al inicio, recordemos que es de Eukaryotic Release Factor. ¿Okay? Entonces, estas proteínas tienen una estructura semejante a un aminoacil-tRNA, pero van a reconocer, en vez de reconocer por complementariedad de bases el anticodón de stop, lo que van a hacer es que van a reconocer con estos aminoácidos, glicina, glicina, glutamina, van a reconocer el codón de paro y van a promover la disociación del ribosoma. Entonces vean, pasa aquí más o menos lo mismo. Tenemos un solo mensajero y sobre el mensajero se podría generar un polirribosoma, es decir, podrían montarse más de un ribosoma e ir leyendo el mensaje del mensajero, valga la redundancia, hasta la disociación. Muy bien, entonces aquí tenemos un esquema, el último que vamos a ver, que es el RNA mensajero en azulito. Tenemos el ribosoma ensamblado con sus 2 subunidades y con la ayuda de los factores de iniciación, elongación y terminación van a sintetizar la proteína. Algo que es interesante y que se ha estudiado recientemente es cómo es que una proteína adquiere su estructura tridimensional de manera simultánea a la síntesis de ella misma, es decir, mientras el ribosoma va sintetizando la proteína va a ir adoptando patrones de estructura locales que van a promover el ensamble de un péptido funcional, aun cuando todavía se esté sintetizando. Ahora, cuando no ocurre esto, es decir, cuando la cadena polipeptídica no adopta una estructura tridimensional, en la célula, en tanto procariontes como eucariontes como arqueas, existen maquinarias o complejos moleculares encargados de la síntesis de promover el ensamble correcto de estas proteínas. Estos complejos moleculares se llaman chaperonas. Y las chaperonas básicamente lo que hacen es que si tenemos una proteína desplegada, la reconocen, la introducen en una estructura de tipo barril. Aquí tienen una tapita o un cap y dentro no sabemos todavía exactamente qué ocurre en la chaperona, pero mediante la hidrólisis de ATP se promueve el ensamble de las proteínas bien plegadas. Ok, existen además, después de la traducción existen modificaciones a las proteínas. Como era de esperarse, a todas estas modificaciones en conjunto las vamos a llamar modificaciones posttraduccionales. ¿Cuáles son algunas de estas modificaciones posttraduccionales y en qué consisten? Las modificaciones posttraduccionales consisten en hacer pequeños cambios químicos en los aminoácidos una vez que la proteína ha sido sintetizada. Por ejemplo, la acetilación. Aquí tenemos una acetilación de un aminoácido que es obviamente catalizada después de la síntesis de la proteína. La glicosilación. Sabemos que hay muchas proteínas que funcionan, que estructuralmente son dependientes de carbohidratos.
A esa unión de carbohidratos le llamamos glicosilación. Destaco entre ellos, por ejemplo, los anticuerpos, la insulina, etcétera. La hidroxilación de algunos aminoácidos, por ejemplo la hidroxiprolina, o la hidroxilisina, que es agregar un OH, digamos, a un carbono específico de la prolina o la lisina respectivamente. La metilhistidina, que es metilar el anillo imidazol de la histidina, etcétera, ¿no? Finalmente vamos a ver la ubiquitinación y degradación. Entonces, en la célula existen algunos mecanismos que permiten identificar cuando una proteína no está bien plegada. Principalmente lo que se reconoce es que tengan parches hidrofóbicos expuestos, porque eso normalmente ocurre en proteínas mal plegadas. Cuando se detecta que hay parches hidrofóbicos expuestos, un conjunto de proteínas se encargan de ubiquitinar a este péptido mal plegado. Y ese péptido, la ubiquitina es una proteína pequeña que se va uniendo a la proteína mal plegada. Se une un número n de veces y la idea es que esa marca pues prácticamente está sentenciando al péptido a ser degradado. Un complejo macromolecular llamado proteasoma se encarga de reconocer a las proteínas ubiquitinadas y degradarlas en pedazos para reciclar los aminoácidos. ¿Qué otras cosas pueden ocurrir? Como modificaciones posttraduccionales, la pérdida de secuencia señal. Hay algunas proteínas que tienen regiones de aminoácidos con secuencias específicas que le permiten ser traslocadas a membranas específicas. Por ejemplo, hay proteínas que funcionan en la membrana citoplasmática. Hay proteínas que funcionan en la membrana nuclear, o que funcionan en la membrana interna de la mitocondria, o que funcionan en el cloroplasto. ¿Cómo es que una proteína, una vez sintetizada, se va al organelo en el cual trabaja? Pues depende de estas secuencias o péptido señal. Entonces, una vez que la proteína llegó al lugar donde trabaja, gracias al péptido señal, el péptido señal es cortado. Eso entonces es una modificación posttraduccional también. Modificación de aminoácidos concretos. Sabemos que algunos aminoácidos, por los grupos funcionales reactivos que tienen, son susceptibles a ser modificados químicamente y son reconocidos específicamente por algunas enzimas. Por ejemplo, serina, treonina y tirosina tienen en común que tienen grupos hidroxilo u OHs. Estos grupos generalmente son susceptibles a ser fosforilados. Entonces recordarán que tenemos serinquinasas, treoninquinasas o tirosinquinasas, que son enzimas encargadas de fosforilar o desfosforilar estos aminoácidos específicamente. Unión de cadenas laterales de glúcidos es lo mismo de la glicosilación, es decir, en algunas proteínas es fundamental que esté asociado un carbohidrato o un polisacárido, y bueno, esto es una modificación posttraduccional. Adición de grupos isoprenilo. La cisteína de la proteína forma un enlace tioéter con algún isoprenilo. El isoprenilo, recordemos, es un precursor en la síntesis del colesterol. Esta modificación le permite a algunas proteínas, por ejemplo las proteínas G, anclarse a la membrana celular y acoplarse a un receptor. Adición de grupos prostéticos. Recordemos, la definición de un grupo prostético es una molécula orgánica o inorgánica, o ambas, que se une de manera covalente a la proteína y que compromete la estructura de la proteína. Si el grupo prostético está unido, la proteína funciona; si no está unido, la proteína no es estable. Modificación proteolítica. Es cuando se sintetizan como polipéptidos grandes, cuando la síntesis de proteínas dan como resultado un polipéptido no funcional, pero una vez modificado, por ejemplo que se le corte un pequeño fragmento,
adquieren o adoptan una función. Es el caso de los imógenos. Y formación de puentes disulfuro. Esto puede ocurrir mientras la proteína se está plegando, aun cuando todavía se está sintetizando en el ribosoma. Y hemos terminado.